Saludos, estimado ingeniero Mejía. Yo soy José Aníbal Rodríguez. Actualmente estoy cursando mi tercer año de ingeniería industrial y este va a ser la exposición de mi trabajo correspondiente a la actividad solicitada, que era el desarrollo del caso Chrysler, con Lee Iacocca como el principal protagonista de esta historia muy interesante. Eh, Voy a pasar a desarrollar lo que son las 7 preguntas. Eh, Vamos a ir por orden. Los principales protagonistas de la empresa Chrysler que se solicitan en la lectura que yo tuve y lo que yo pude comprender, encontré los siguientes protagonistas, que siendo el mayor participante o el mayor protagonista de la historia, el propio Lee Iacocca, una leyenda de verdad en el mundo automotriz, famoso por ser el padre del mítico auto Mustang. Anteriormente trabajaba en Ford Motors, pero hay una historia bastante llamativa de que este fue despedido ya por razones personales prácticamente. Sin embargo, pues esas son tal vez razones que en el tiempo se han perdido. Pero bueno, el siguiente protagonista encontrado es Gerald Greenwald. Ya vamos a pasar a explicar los cargos de cada uno de ellos. Encontramos también a H.K. Spirlich y Hans Matthias. Está Laux, Robert Eaton, que este fue el sucesor del famoso Lee. Ya vamos a llegar al punto este también. Está Walter P. Chrysler, que es nada más y nada menos que el fundador de la empresa esta mítica, una de los tres grandes, como le llamaban. Y como último, pero no menos importante protagonista, Doug Fraser, que fue el presidente de la Unión de Trabajadores, el sindicato prácticamente. ¿Cuál es el siguiente punto que vamos a desarrollar? Los cargos y funciones de los protagonistas. Con respecto al mismo orden anterior, encontramos que Lee, eh, bueno, en 1978 fue despedido de Ford, como le comentaba, razones bastante, pues, que se quedaron ahí en la historia. Allá fungió como máximo rango de jefe ejecutivo. Después de su despido, 6 meses después más o menos, para ser un poco más precisos, pasó a entrar a la competencia, por así decirlo, que era Chrysler. Pasó a ser jefe ejecutivo con el tiempo de ahí y pues a escribir su historia. El siguiente personaje es Gerald Greenwald. Él fungió como encargado de finanzas en la empresa Chrysler, mientras que H.K. Spirlich y Hans Matthias se encargaron de la ingeniería y el desarrollo, una parte pues, fundamental dentro de esta empresa, ya que se dedican a la creación de automóviles y venta de los mismos. Está Garlaux, el encargado del marketing, Robert Deaton, que él sucedió a Lee Iacocca en 1992. Ingresó así como un consejero delegado de Chrysler y pues después fue básicamente escalando. Está Walter P. Chrysler, como lo repito, es el fundador. En 1925 también adquirió las empresas Dodge y Plymouth, pues un hombre de bastante fama. En la historia también pude encontrar a John Ricardo, que anteriormente fue presidente del Consejo Chrysler cuando éste estaba en una etapa muy crítica y él, eh, a manera de un héroe, cedió su cargo y le dio entrada a Lee porque él sentía de que no iba a poder rescatar la empresa. Y como último, pero de nuevo no menos importante, está Doug Fraser. Él era el presidente del sindicato prácticamente. Esta fue una jugada bastante estratégica de Lee Iacocca que lo dejó ser parte del consejo para tener una mejor imagen ante los sindicatos. La tercera pregunta es ¿qué tipo de estructura organizativa tenía Chrysler? Bueno, antes de la entrada de Lee se mantenía, bueno, ni siquiera a lo mejor podría llamarse una estructura organizativa porque se cuenta que básicamente habían 35 pequeños territorios, como se le dice, que no tenían ni relación ni una comunicación efectiva entre sí. Entonces este era el primer reto que tenía que solventar en la situación actual en la situación de ese momento de la empresa. No había un organigrama estructurado y cada quien hacía pues,
lo que sea, tenían una autonomía bastante no saludable, por así decirlo. Desarrollamos ahora la pregunta 4, que es ventajas y desventajas de la estructura encontrada, según la empresa. Bueno, de esa estructura, sinceramente dudo que haya alguna ventaja, más allá de que la autonomía que genera, pues, no sé hasta qué punto era sana en ese entonces, pero la verdad que no les había funcionado. No había un buen uso de recursos por lo mismo y la coordinación ineficiente. Entonces, yo diría que no había ninguna ventaja. Más que todo eran todas desventajas. Luego entra Lee y establece una estructura. Y esto responde a la siguiente pregunta. Él, a manera de usar el ingenio tan estrella que fue este hombre, y él vino e implementó una estructura, ahí sí que una estructura, podríamos decir, matricial y departamentada. Esto permitió enfocar todos los recursos en la gama de vehículos que se fueron adoptando, porque esta estructura permite el amplio desarrollo de proyectos, lo cual en una empresa como esta es bastante vital, permitiendo que dentro de esta estructura habían jefes que eran gerentes de plataforma y a la vez eran jefes, o sea, fungían, se podría decir que fungían de dos cargos, pero era parte de la idea de la estructura. Así reportaban al comité de plataformas y todos estaban bien comunicados. Toda la información fluía de manera rápida y efectiva. La pregunta número 6 es la ventaja y desventaja de esta estructura, según la empresa. Chrysler, por supuesto. Pues las ventajas que yo puedo ver de entrada, como repito, es la comunicación efectiva. Y esto en una industria así es muy, muy importante porque estamos hablando del desarrollo de ingeniería, en productos y todo eso. Además de empoderar en el objetivo en común, y esta vez sí que es del grupo, ¿verdad? Em, que es hacer crecer a la empresa. Esta estructura le permite enfocarse en la creación de nuevos modelos. Tal fue el caso, que pues a pesar de que la empresa venía de baja, pero tenían que hacer algo para salir a flote y estos fueron nuevos modelos de vehículos que rompieron el mercado literalmente, como fue conocido después Lee. Eh, Dentro de su estructura cambió bastante de los vicepresidentes que encontró e integró para ello gente de Volkswagen, de Ford para marketing, o sea, fue escogiendo así como que de sectores que él sabía que eran estrellas, y entre estos Ford para marketing, finanzas y compras. En el desarrollo e ingeniería buscó gente de General Motors y de Volkswagen. En resumen, él hizo un equipo entre gente nueva y vieja que al final se consolidaron muy, muy bien. ¿Cuáles fueron algunos cambios establecidos por Lee? Y eso responde a la última pregunta. Bueno, pues primero buscó integrar a su gente, ¿verdad? Formó un grupo muy sólido, con gente que sabía lo que hacía y era gente muy ágil, como él decía, que podían ir rápido por la experiencia que tenían y tenían esa energía, ¿verdad? Consolidó un grupo con gente nueva y vieja, o sea, estamos teniendo ahí el ímpetu de alguien nuevo mientras la experiencia de alguien viejo se mantiene. Y consolidar ese grupo y hacer que todos se lleven bien era un reto, pero definitivamente él lo logró. Por palabras de él, comenta que al inicio tenía que eliminar 35 pequeños territorios y poder darle cohesión y unidad a la empresa, lo cual, como ya es bien sabido, pues sí lo logró. Otra jugada estratégica, ¿verdad? Porque definitivamente esas son jugadas maestras, fue ganarse el apoyo de los sindicatos y en la actualidad pues sabemos que esto en una empresa no siempre es fácil. Sin embargo, él, muy, muy bien pensado, tomó la medida de adoptar su sueldo a $1, lo cual pues un empresario hoy en día, ¿quién lo haría, verdad? Más un directivo, un jefe, un CEO. Pero bueno, él lo hizo con tal de poder ir y decía él que con esto él podía llegar y mirar a los ojos a Doug Fraser y decirle a la gente que así es como quería que trabajasen, él siendo el líder dando el ejemplo. Y esto de verdad que tuvo un impacto grande. Él cuenta que llegó y bajó donde los trabajadores y les dijo que tenía plazas para trabajar con salarios de $17 la hora, pero que no tenía de a 20, de- trabajos de a $20. Entonces, tenían dos opciones los trabajadores,
o aceptar la plaza o él declaraba la empresa en bancarrota y pues la verdad que ese discurso medio motivacional sí que caló, ¿verdad? Y la empresa resurgió. Ya que encontró la empresa en un déficit increíble ya, o sea, reportando pérdidas y todo, él hizo ciertas jugadas administrativo-financieras que son, por ejemplo, vender 250 millones de las acciones preferentes. También cerró un trato con PSA Peugeot Citroën y dispuso casi el 15% de las acciones de la mayor compañía de automóviles de Europa. Todo este grupo de jugadas le supuso un ingreso, o más bien dicho, le supuso poder eliminar 400 millones de dólares de la deuda de la compañía, que eso, o sea, es una cantidad absurdamente estratosférica. Él logró cerrar un préstamo, o sea, logró tener el apoyo entre comillas, porque tenía que pagar ese dinero del gobierno por 1.500 millones de dólares. En la adquisición del mismo, en el proceso este, fue bastante cuestionado y él pues muy ingeniosamente respondió ante todo. eh, y viendo el esfuerzo que él estaba haciendo, todo lo que se estaba haciendo en la empresa, las jugadas maestras que ya mencionamos y todo, pues el gobierno se lo concedió, perdón. Mismo préstamo que terminó pagando en tiempo récord, eh, lo cual a lo mejor nadie se lo esperaba, ¿verdad? Pero pues tuvo ese alcance el rol de él. Ideó una campaña, otra jugada fue idear una campaña publicitaria donde salía él ofertando los carros. Había cierta campaña en la que él salía y firmaba el anuncio, ¿no? Y una frase bastante famosa era, si puede encontrar un coche mejor, cómprelo. Pues este hombre de verdad que estrella en el marketing, a pesar de que él de profesión era ingeniero industrial, pero en las ventas él pues, de verdad que no tenía rival. Y bien, estimada, esta ha sido mi presentación y este ha sido el desarrollo de la actividad. Saludos.